Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo del Eterno, les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Nos encontramos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el espíritu. Les mandamos un afectuoso saludo a nuestros amados pastores, cabeza de esta congregación, de la quejida de Yehoshua, de las asambleas Alfa y Omega. Nos referimos al Morá Jarón y a la Morá Araceli. Que Dios, el Todopoderoso, les tenga en su misericordia. También mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas en la diáspora, que se gozan con las enseñanzas por Radio Shalom, que se gozan en cada Shabbat y se gozan cumpliendo los mandamientos de Dios. Muchas bendiciones a todos ustedes. Amén, amén. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Qué deleite poder estar nuevamente reunidos, escudriñando la palabra de nuestro Padre bendito Jehová. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción. Tenemos mucha enseñanza por parte de nuestro Padre bendito. Y por supuesto que va a ser de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros, porque toda la palabra que viene de Él nos hace crecer y nos da mucho fruto. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Devarim, Deuteronomio. En esta ocasión la parashá se titula Dorta Pujot, generación perversa es, y se compone de Devarim 32, 20 al 33, Salmos 81, 13 al 16, Isaías 65, 1 al 9, Ezequiel 5, 5 al 9 y del 13 al versículo 16, Romanos 10 del versículo 19 al 21. Y comenzaremos con esta enseñanza, no sin antes recitar el Shema. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es primero y bendito es el nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, comenzaremos con esta enseñanza. Les recordamos que estamos en Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bueno, pues en esta porción vemos como que un hilo conductor en todo. Vemos cómo el Eterno, nuestro Padre bendito Jehová, oculta su rostro del pueblo de Israel. ¿A causa de qué? De la desobediencia y de la infidelidad del pueblo. Tomando como referencia la Birkat Kohanim que encontramos en Números, Bamidbar 6, versículos del 22 al 27, vemos que ahí se hace referencia al rostro del Eterno, resplandeciendo y levantado sobre Israel. Esto es una bendición, y como hemos estudiado anteriormente, las bendiciones son consecuencia de la obediencia a la Torá. Por consiguiente, el que el Eterno oculte su rostro viene a ser lo contrario, y eso explica los contratiempos citados a los que se enfrentará el pueblo infiel. Podemos considerar dos clases de ocultamiento. Una es el ocultamiento en que sabemos que hay alguien que se esconde, pero no lo vemos. El otro es cuando ni siquiera sabemos si en verdad alguien se esconde. Cuando tenemos conciencia de que el Eterno se ocultó, podemos darnos cuenta que en realidad fue así porque nosotros nos ocultamos de Él primero. Y muestra de esto podemos también ver en Bereshit, Génesis 3:8, donde nos habla de Adán y Java. Y dice así: ellos oyeron la voz de la palabra de Jehová caminando por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Entonces ahí vemos cuando ellos ya habían transgredido la ordenanza de nuestro Padre bendito, ellos tuvieron temor y se escondieron cuando lo escucharon venir. Entonces, nosotros como seres humanos nos ocultamos del Eterno a causa del pecado, nos alejamos de Él y por ende Él termina tan lejos de nosotros que ya no podemos ver su mano en nuestras vidas. Sin embargo, para aquellos que no son observantes de la Torah y que no tienen fe, pueden creer que todo es producto de la naturaleza, que todo sucede por coincidencia y negar que es el mismo Eterno quien ha obrado.
Y esto es de gran gravedad porque no hay nada que los despierte para hacer teshuvá. Son esclavos del pecado, como nos menciona Kefa, Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, 19, donde dice: y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Y también nos dice el libro de Tehilim, capítulo 34, versículo 17, el rostro de Jehová está contra los que obran mal. Entonces, esto nos lleva a comprender que si la persona está viviendo una vida sin Torah y comienza a tener repercusiones negativas, es precisamente por el mal que está cometiendo. Pero sucede que cuando alguien ha estado alejado y hace teshuvá y se arrepiente de corazón, nuestro Padre bendito Jehová es misericordioso para recibirle. Tenemos una grande bendición porque nuestro Padre bendito nos ha salvado desde las profundidades de esa vida mundana y destinada a destrucción en la que vivíamos, y nos ha dado una vida nueva y en abundancia. Nos ha tomado como pueblo de Israel y nos ha mostrado su benevolencia. Podemos leer también en Ezequiel capítulo 39 versículos 28 y 29. Entonces ellos sabrán que yo soy Jehová su Elohim, puesto que fui yo que los causé ir al destierro entre las naciones, y que fui yo quien los reunió en su propia tierra. No dejaré a ninguno allá nunca más, y nunca jamás esconderé mi rostro de ellos, porque yo he derramado mi ruaj sobre la casa de Israel, dice Jehová nuestro Elohim. Podemos ver que si actuamos conforme al Ruach Kodsho, al espíritu de santidad, nos mantendremos por el camino correcto, y eso nos da el privilegio de que el Eterno no oculte su rostro de nosotros. Parte del día a día y de las pruebas que afrontamos es que reconozcamos a Jehová en todo. Sabemos que todo es para nuestro bien, y aunque algunas cosas de esas nos pueden causar dolor, todo obra para beneficio sobre nuestras vidas. Esto también lo podemos leer en el Salmo 126, 5 y versículo 6. Enseguida se los citamos. Repetimos, es el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice: aquellos que siembran en lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que sale sollozando mientras echa la cera regresará a casa con gritos de alegría, mientras carga sus manojos de espigas de grano. Comprendemos entonces que vivir conforme a la Torá no nos exime de pruebas a veces difíciles, pero también nuestro Mashiach nos lo advirtió, como lo podemos leer en Mateo 10:22. También ahí nos dice: ustedes llegarán a ser una burla y un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí lo importante es aferrarse a las promesas del Eterno, buscarle desde temprano, día con día, y no solamente nos referimos a temprano en el momento del día, sino desde temprano en la vida. Lo más pronto posible hay que buscarle. Hay que abrazar la Torah Kedushá con amor y preservarla en nuestros corazones todos los días que nuestro Padre bendito Jehová nos regale. No debemos permitir que el Yetzer Hará nos contamine cuando erramos y nos haga creer que debemos ocultarnos y alejarnos más del Eterno. En esos casos, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos errado, debemos correr a los brazos de nuestro Padre bendito y pedir perdón por el mal que hayamos hecho. Él está esperando por el retorno de cada uno de nosotros. Él desea sanar al humilde y al quebrantado de corazón. Dice Isaías 57, versículos del 17 al 19. Fue por su pecado que por un poco de tiempo yo estaba enojado y los golpeé. Yo escondí mi rostro de él, y él estaba agraviado y fue triste por sus caminos. Yo he visto sus caminos y lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo, y le he dado consuelo verdadero. Shalom, shalom sobre shalom para aquellos lejos y para los que están cerca, dice Jehová, yo los sanaré.
El Hayy Adam escribe: por el amor que siente el Eterno por su pueblo, desea la benevolencia. No quiere que el hombre muera, sino más bien que abandone su senda del mal y viva, y no motivado por alguna necesidad suya o algún beneficio. Y no nos espera 1 o 2 días para que el pecador se arrepienta, sino que amplía el tiempo para ello. Jeremías 3:22 nos dice: retornad a mí, hijos errantes, yo sanaré vuestras iniquidades. Nuestro objetivo es dejar de ser errantes e infieles al Eterno y volvernos diligentes para servirle. Explican los Jajamim que todos los pecados son equivalentes a la negligencia en el estudio de la Torá y que además este es el peor de los pecados, pues al alejarse de la Torá también nos alejamos del servicio al Eterno. En consecuencia, es de vital relevancia que cada uno de nosotros nos analicemos y tomemos conciencia de nuestros actos, que podamos dedicar tiempos específicos al estudio de la Torá, también a la oración y a la confesión de nuestras faltas, no solamente enfocándonos en los pecados grandes, entre comillas, sino considerando cada tropiezo que tenemos día con día y confesarlo a nuestro Padre bendito. También debemos ser diligentes en el cumplimiento de mandamientos y no demorar en llevarlos a cabo. Debemos cambiar realmente para que podamos ver maravillas en nuestra vida. Dice el Baal Shem Tov: antes de que puedas encontrar a Dios, debes perderte a ti mismo. Es menester enterrar la vieja naturaleza, las viejas prácticas que solo nos alejan del Eterno y nos arrastran a vivir una vida sin su bendición. Por eso es que nos explica nuestro Mashiach Yehoshua que debemos nacer de nuevo, ser seres sin esos deseos de maldad, buscando solo retornar a nuestro Padre bendito Jehová y gozándonos de Él y su palabra bendita. Y es precisamente en lo que consiste la Teshuvah, en convertirnos en nuestro verdadero ser. Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan que Teshuvah significa devolver algo al lugar de donde fue tomado. El comienzo del proceso de retorno a nuestra raíz, a nuestro ser verdadero y a conectarnos con Jehová comienza con un pensamiento de Teshuvah. Nos sigue explicando Rabbi Nachman que cuando queremos cambiar y corregir nuestros errores y volver a nosotros mismos, entonces empezamos a tener una verdadera experiencia de la vida en este mundo. Cuando decidimos cambiar, le estamos diciendo al Eterno: estoy listo para ser quien estoy destinado a ser. Solo debemos dar el primer paso en la búsqueda de Dios, de nuestro Padre bendito Jehová, porque Él desea levantar su rostro hacia nosotros. Me gustaría compartir también una anécdota que hay, que dice de la siguiente manera: había una vez un gran rabino que se encontró con un niño pequeño que lloraba profusamente. El rabino le preguntó: ¿qué te pasa, nene? Y los ojos le brillaban de ternura por el pequeño. Estábamos jugando y yo era el que tenía que esconderse. El niño miró el rostro del rabino. Sí, te escucho, dijo el rabino. Entonces fui y me escondí, pero... Y nuevamente rompió en un llanto profuso. Dime lo que ocurrió, dijo el rabino suavemente. Por fin el niño logró concluir la oración. Pero nadie vino a buscarme. Tras unos instantes el rabino sonrió y dijo: ¿sabes algo? No deberías estar triste, estás en muy buena compañía. El niño suspiró y las lágrimas se fueron secando. El rabino lo miró a los ojos y continuó: la verdad es que estás en muy buena compañía. Dios se siente igual que tú. No son muchos los que van a buscarlo. Qué precioso, qué precioso. Por eso también dice la escritura: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Bueno, y pues también a colación de todo esto que está diciendo nuestra hermana Andrea, pues vemos la importancia de esforzarnos en el cumplimiento de mandamientos de nuestro Señor. También en retornar a Él en Teshuvah. Comentaba algo muy importante la hermana acerca de la Teshuvah, que hay que tener poner en la mente ese pensamiento de retorno a Dios
Y por supuesto que la intención precede a la acción. Entonces, primeramente debes de tener esa intención en tu corazón, en tu mente, de hacerte Shubá, y posterior a eso viene el acto, actuar en verdad para mostrar a nuestro Señor que tus obras son de arrepentimiento. Pero todo esto a qué se debe? Bueno, resulta que uno debe de volver en arrepentimiento a nuestro Señor, porque en el Proverbio capítulo 27, versículo 20, dice, el Sheol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Aquí nos está hablando de que hay un trabajo constante que está haciendo pues el enemigo. Ese trabajo constante es tener almas para ellos, almas que ellos puedan dominar y alejarlas por completo de nuestro Señor. ¿Cómo de alejarlas por completo? Pues alejarlas de el tiempo postrero, de la vida eterna. Entonces es un trabajo constante. Por lo tanto, debemos entender que nuestro trabajo de introspección diariamente debe de hacerse. No debemos dejar día que se ponga la noche, que se ponga el sol, para que nosotros estemos en arrepentimiento delante de nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a irnos entonces al capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 22, donde dice lo siguiente: porque un fuego ha sido prendido de mi ira, arde hasta las profundidades del Sheol, devorando la tierra y el fruto en ella, abrazando los propios cimientos de las montañas. Bueno, pues aquí vemos algo súper interesantísimo, porque dice que solo un fuego de Dios en su ira ha sido prendido. Y ese fuego que ha sido prendido, solo uno, arde hasta las profundidades del Sheol. Pero entonces preguntaríamos, ¿cómo es que ardería hasta las profundidades del Sheol? Bueno, pues el Sheol es pues donde, de acuerdo a la tradición, pues ahí están las almas. Inclusive nosotros pudiéramos irnos a un comentario de nuestro Padre Eterno, Yehoshua, y lo vemos en Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31, donde se nos habla del rico y Eleazar. Y dice de la siguiente manera: una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Estaba en la calle, no le hacían caso, todavía acostado, derrumbado, ¿no? Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malahim al seno de Abraham. Interesante, fue llevado al seno de Abraham. ¿Cuál es este seno de Abraham? Bueno, dice que el hombre rico también murió y fue sepultado. En el Sheol, escuchemos bien, en el Sheol, donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Un paréntesis aquí. ¿A qué fuego se refiere? Pues a un fuego eterno. Bueno, entonces dice, pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profunda hendidura, perdón, recapitulando, dice, estoy en agonía en este fuego. Sin embargo, Abraham dijo: hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas. Recordemos que
esta persona era la rica, mientras él tuvo las malas, refiriéndose al mendigo. Pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en una agonía. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros, una profunda hendidura ha sido establecida para aquellos que quieran pasar de aquí a ti no puedan. Tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros. Él respondió, entonces, padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, y que se les advierta a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moshe y a los profetas, deben escucharles. Sin embargo, él dijo, no, padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si rehúsan escuchar a Moshe y a los profetas, no se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué nos muestra este comentario de nuestro Señor? Esta parábola de el rico y Eleazar. Primeramente, nos habla de que aún en el mismo Sheol hay una conciencia. Estamos viendo dos partes. Primero se nos habla del seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? Dentro del Sheol es considerada una zona a donde van las personas buenas, las personas justas. Ese es el seno de Abraham. Entonces el seno de Abraham está, de acuerdo a la tradición, está en el mismo lugar del Sheol, pero separado de los, como quien dice, de los malvados, de las personas que no reconocen a nuestro Señor, que se alejan de Él. Entonces, aquí se nos habla de que inclusive en el Sheol, aquellas personas que están en el tormento, en el fuego eterno, pues de pronto ven, no soportan esa estancia ahí y quieren irse al seno de Abraham. Curioso dato de aquí es que esta persona rica le dice a Abraham, Padre, y posteriormente, al final de esta parábola, dice Abraham, si rehúsan escuchar a Moshe y a los profetas, no se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Indicando que aún esas personas no harían una teshuvá verdadera. Aún esas personas que son simiente de Abraham, que son y que fueron hijos de la carne, aún ellos no reconocerían, algunos de ellos, al Mesías, aunque lo vieran con sus propios ojos. Para ellos quizás sería más fácil creerle a una persona espiritista que a nuestro mismo Señor Yahushua. Pero entonces aquí está hablando el rico y le está pidiendo a Abraham que aunque sea la persona que era mendiga, aunque sea le diera un poquito de agua con su dedo, aunque sea un poquito de agua. Esto nos habla de ese sufrimiento que tienen las almas en el Sheol. Esas personas que están sufriendo por no haber cumplido los mandamientos de nuestro Señor, porque no temieron a Jehová, porque blasfemaron su bendito nombre. Pero bueno, estamos hablando entonces, de acuerdo a Deuteronomio de Barim 32:22, que un fuego ha sido prendido en la ira de Dios, arde hasta las profundidades del Sheol. Es decir, que de aquí podríamos interpretar que por cada acto también que nosotros llegamos a hacer, que, que lleguemos, no sé, a blasfemar el bendito nombre de Dios, pues en el Sheol las almas sufren también. También sufren por este fuego, por esta ira de Dios.
Pero ¿cómo calmar esta ira? ¿Cómo se calma esta ira de Dios? Para esto vamos a irnos a Ezequiel capítulo 5 versículo 11 al 17. Dice, porque como vivo yo, dice Jehová Elohim, porque ustedes profanaron mi lugar santo con todas sus cosas detestables y prácticas asquerosas, por lo tanto juro que los cortaré. Mi ojo no perdonará, yo no tendré ninguna piedad. Y un tercio de ustedes morirá de pestilencia, o será consumido por hambruna. Un tercio caerá por la espada alrededor de todo Jerusalén. Y un tercio yo dispersaré a todos los vientos y perseguiré con la espada. No tendrán descanso. De esta forma mi ira se calmará, mi furia contra ellos se disipará y yo estaré satisfecho. Entonces cuando haya gastado mi furia en ellos, ellos sabrán que yo, Jehová, he hablado procedente de mi celo. Yo los haré una ruina y objeto de reproche entre las naciones alrededor de ustedes, a la vista de todos los que pasaron por ahí, cuando yo ejecute juicios y castigos furiosos entre ustedes en ira y furia. Es decir, para que la furia de nuestro Señor sea calmada, es necesario un juicio y que haya disciplina, un castigo, que haya un castigo. O sea, no podemos esperar que nuestras transgresiones van a pasar inadvertidas a Dios. Primeramente, en su ira se arde un fuego que llega hasta las profundidades del Sheol. Y el que esté ahí en el Sheol, en esa parte donde está las almas que transgredieron la Torá de nuestro Señor, pues ahí está ardiendo completamente. Cada transgresión que haya sigue ardiendo allá y arde con mucha furia. Entonces, ¿en qué punto se va a terminar esta ira de nuestro Señor? En el punto en el que Él llegue a ejecutar el juicio y castigo furioso, dice, entre ustedes en ira y furia. Será objeto de reproche, escarnio y horror, y una lección para amonestar a las naciones alrededor de ustedes. Yo, Jehová, lo he anunciado. Yo mandaré sobre ellos las saetas destructoras y mortíferas de la hambruna, las cuales mandaré para destruirte. Haré la hambruna peor para ti, cortando tu sustento de comida. Si mandare hambruna y bestia salvaje sobre ti, para dejarte sin hijos, pestilencia y derramamiento de sangre, barrerán a través de ti, y yo traeré la espada sobre ti. Yo, Jehová, lo he hablado. Sin embargo, aún con todo esto, en Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: Jehová, yo he oído el reproche acerca de ti. Jehová, estoy sorprendido de tus obras. Trae tu obra a vida en nuestra propia época. Qué precioso lo que dice Habacuc. Trae tu obra a vida, es decir, que lo pueda ver, que lo pueda ver con mis ojos, que sea en esta época tu redención. Dice, trae tu obra a vida en nuestra propia época. Hazlo conocido en nuestro propio tiempo, pero en la ira recuerda la misericordia. Nuestro Padre, por supuesto que es misericordioso. Es misericordioso y justo. Por eso, ¿en qué momento se calmaría la ira de nuestro Señor? En el momento de que emita un juicio. Ese juicio, pues Él sabe cómo lo habrá de ejecutar. Al final de cuentas, de esta parasha podemos entender que si nosotros deseamos que Dios no oculte su rostro de nosotros, debemos estar en sumisión a Él, aceptar su yugo, con voluntad, con amor, con humildad. Si nosotros no queremos que Dios aquí oculte su rostro y después encienda su ira en contra de nosotros, debemos ser obedientes a su Torah. No podemos estar pasándonos por la vida, pasando por alto esta ley, esta instrucción de vida que Él nos ha dado. Porque esta instrucción de vida efectivamente es para poder vivir aquí, pero también es
para poder aspirar a una vida eterna delante de su presencia. Al menos que nuestras almas estén ahí en el seno de Abraham, donde no están sufriendo, están esperando el tiempo del juicio. Amén, amén. Como nos dice en Jeremías 17:13, Jehová, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Entonces, amados, tenemos que aferrarnos a nuestro Padre bendito Jehová, porque Él es todo, Él realmente es todo para nosotros, Él es quien le da sentido a esta existencia. Todo el que busque por otro camino, todo el que busque de otras maneras el hacerse de cosas materiales, de fama, de reconocimiento, de honor, todas esas cosas que el mundo ofrece de una forma tan atractiva, estará destinado a perderse. Y no solamente en el Olam Hasé, en este mundo, en el mundo presente, sino en el mundo venidero también, estará perdido. Entonces, este es el momento de que podamos hacer rectificación, de que podamos realmente cambiar, que podamos realmente hacer esa teshuvá y ver cómo obra nuestro Padre bendito en nuestras vidas. Hay una frase de autor desconocido que dice, ¿qué es locura? Locura es hacer la misma cosa 2 veces esperando diferentes resultados. Entonces, si queremos ver bendición, si queremos ver cómo se manifiesta nuestro Padre bendito Jehová en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que hacer las cosas diferente y es a su manera, como Él nos ha explicado, por amor, por misericordia, como Él nos lo ha dejado en estos testimonios que es la Torah de Moshe, los profetas y por supuesto las palabras de nuestro amado Mashiach y Yehoshua, porque Él nos ha explicado ese nivel elevado de la Torah que se ha dejado de lado muchas veces. Entonces, no dejemos o no tiremos en saco roto, como dicen por acá en México, no dejemos en saco roto todo lo que nuestro Padre bendito nos ha enseñado y nos ha instruido. Pongámoslo en práctica y veamos la bendición de nuestro Señor en nuestras vidas. Bueno, amados hermanos, pues estamos llegando al final de esta enseñanza. Esperamos que se sigan gozando con las enseñanzas por Radio Shalom. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos de enseñanza, que nuestra alma te alabe por siempre y para siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. Lehitraot. Hasta pronto.